Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, en la iglesia vive amamos los animales. Sin embargo, es un lugar donde alabamos y adoramos a Dios, no es un espacio para ellos, por eso te solicitamos dejarlos en casa. Décimo, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. ¿Quieres crecer en tu fe, pero no sabes cómo empezar? Te presentamos la Ruta Vive, un camino diseñado para ayudarte a avanzar. Cada etapa ha sido diseñada cuidadosamente para llevarte a un nuevo nivel. Un paso a la vez, un proceso intencional, un crecimiento real. La primera parada es el seminario TCD. Aquí aprenderás a conectar con Dios cada día, a entender mejor la palabra y a desarrollar una relación constante con Él. Es el fundamento. Luego, continúas con GPS Vive, un espacio para descubrir tu lugar en la iglesia, conocer quiénes somos y cómo puedes ser parte activa de esta familia, porque todos tenemos un lugar. Después, avanzas al discipulado 1 a 1. Aquí no caminas solo. Un mentor te acompaña, guiándote, escuchándote y ayudándote a crecer en Cristo. La siguiente parada es espiritualidad emocionalmente sana. Porque, como nos advierte Pete Escacero, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Y por último, conceptos financieros Crown. Aquí descubrirás cómo administrar tus recursos de una manera que honre a Dios. No te quedes donde estás, da el siguiente paso. Esta es tu ruta. Vívela. Familia Vive, queremos compartirles una información importante relacionada con el parqueadero de nuestra sede Adora. Por motivos de seguridad para sus vehículos, la nueva área de parqueo se encuentra ubicada aproximadamente a 400 metros de nuestra sede Adora, en la zona de restaurantes del sector de Modelia. Para quienes deseen parquear, desde la sede Adora pueden dirigirse por la carrera 74 hasta la calle 24B. Continuar por la carrera 75 y avanzar hasta la calle 24D. Donde encontrarán el punto de parqueo autorizado. Este espacio corresponde a parqueaderos del estado, los cuales no tendrán ningún costo en las mañanas de los domingos, durante el horario en el que se realiza nuestro culto. Para su comodidad, les compartimos las siguientes indicaciones. Sugerimos que el conductor se acerque primero a la sede Adora para dejar a sus acompañantes, luego se dirija a la zona de parqueo y posteriormente camine hasta la sede. Contaremos con 2 personas de nuestro equipo de logística, quienes estarán acompañando y cuidando los vehículos para brindarles mayor tranquilidad.
Gracias por su comprensión y por ayudarnos a mantener un ambiente ordenado, seguro y tranquilo. Nuestro equipo de logística estará disponible para apoyarles en todo momento. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has entregado tu palabra y nos las has dado para nuestra edificación y pues para nuestra vida, Señor, para que sepamos cómo manejarnos en este tiempo que tú nos das aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Dios, y guíanos, Señor, cada día para prepararnos más, Señor, para conocerte más y pues para conducirnos, para ser más tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en estos días leyendo esas noticias que a veces llegan ahí por Google, leía una noticia sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Decía una analista militar de la Real Academia de Defensa de Dinamarca, decía ella, Janet Serritsleb, dice ella, dijo, ojalá nunca tengamos que enfrentarnos a una situación de guerra, pero las crisis ya están aquí y seguirán llegando. No se trata de tener miedo, sino de estar preparados. Y esta experta danesa subrayó que la desinformación es una de las armas más eficaces de las potencias extranjeras, especialmente en el contexto de la influencia rusa en el continente europeo. Para la analista militar, el objetivo de esas tácticas no es necesariamente convencer a la población de una mentira específica, sino generar tal nivel de confusión y desconfianza que la sociedad civil sea incapaz de reaccionar de forma cohesionada ante una crisis real. Y decía ahí, la mejor defensa es una ciudadanía informada, crítica y lista para enfrentar cualquier escenario inesperado. Me llamó la atención en cuanto a eso, en cuanto a que ella dice, es simplemente valerse de la desinformación. Pero contra eso es que la ciudadanía esté informada y pueda enfrentar esas desinformaciones. Y pues en el campo espiritual es lo mismo. Nosotros como cristianos siempre nos vemos a veces, no sé si como afanados o qué, pero a veces queremos escuchar más, ¿sí? Como que no nos contentamos con lo que recibimos en la congregación, sino queremos escuchar más. Y muchas veces ese escuchar más es escuchar desinformación. O sea, ¿qué es desinformación? Pues que no es sana doctrina, sino es falsa doctrina. Y así como dice esta experta, ¿cuál es la mejor defensa ante la mala doctrina? La buena doctrina, es decir, estar bien informado para poder enfrentar cualquier situación que nos venga de falsa doctrina. Entonces, nosotros siempre estamos, como dice ella, estamos en situación de guerra. Siempre habrá
esas situaciones de crisis difíciles. Entonces la cuestión no es tener el miedo, sino saber enfrentarla. Y en el campo espiritual es lo mismo. Nosotros siempre vamos a estar, digamos, en esas crisis porque siempre vamos a estar en batalla espiritual. Así estemos tranquilos. Un simple pensamiento es una batalla espiritual. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en situaciones de guerra, pero tanto el enemigo como la lucha en sí que nosotros tenemos contra ese enemigo, pues son diferentes a la que se enfrentan en el mundo natural. Efesios 6:12 nos dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha, como lo dice ahí, no es contra hombres de carne y hueso, sino contra demonios, ángeles caídos, pero que conservan esa fuerza natural, es decir, la que Dios les dio cuando los creó, ¿sí? Pero están bajo el mando y bajo la dirección de ese poderoso enemigo, el príncipe y Dios de este mundo, que es el diablo o Satanás, ¿sí? Y pues él siempre va a venir a nosotros con sus engaños, sobre todo en la parte doctrinal. Entonces, el hombre natural en la batalla espiritual, el hombre natural es simplemente un instrumento de ese príncipe, ¿sí? Porque Satanás siempre va a estar oculto de aquella persona que de pronto nosotros la tomamos como enemiga en el campo espiritual. Pero detrás de esa persona simplemente está nuestro verdadero enemigo, que es Satanás. Entonces, el enemigo en el campo espiritual es diferente al enemigo en el campo natural. Por lo tanto, pues la batalla también es diferente. Segunda de Corintios 10, versículos 3 y 4 nos dicen: es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos contra los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Entonces, si nuestro enemigo no es de carne y hueso, tampoco luchamos según la carne. O sea, no luchamos como el hombre natural lo hace. No con las armas ni con las tácticas del hombre natural. El enemigo Satanás es muy poderoso. Aunque Satanás, lo sabemos, se encuentra moralmente caído y ya fue juzgado en la cruz por Cristo, sí, pero él mantiene todavía esa elevada posición y no ha perdido, sino un poco de su poder, el cual tanto en relación con su persona como con la autoridad que él ejerce es revelada por las Escrituras. Ese poder nosotros podemos verlo en las Escrituras, ¿sí? Tiene poder sobre los reinos de este mundo, los cuales, habiendo sido entregados a él, puede darlos según él lo decida por su propia voluntad. Y lo leemos en Lucas 4:6. Le dijo Satanás a Jesús mismo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. De ese tamaño es el poder que todavía tiene Satanás. E igualmente contra nosotros mismos. Él pudo zarandear a Pedro, acordémonos de eso.
¿m? Sin que Pedro se pudiera dar cuenta. Lucas 22:31 nos dice, el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Y Pedro no se había dado cuenta. También le pasó a Eva y a Adán, por supuesto. Y igualmente ese versículo pues nos alerta a nosotros mismos. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Satanás no solo se metió con Eva, también se puede meter con nosotros. Y hablándonos de otras o pervirtiendo la sana doctrina, nos puede desviar o simplemente, o es decir, sí nos desvía, pero nosotros no lo entendemos porque creemos que esas cosas son verdad. Lucas 22:3 también nos dice, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Y a veces creemos que solo fue Judas, pero que a nosotros no nos va a suceder eso. Pero Satanás, pervirtiendo la doctrina, puede entrar en nosotros y alejarnos, pervertirnos e incluso llevarnos a la apostasía, que ya sería lo último. Entonces Judas también fue zarandeado así como lo fue Pedro por Satanás. ¿Y de qué manera fue zarandeado Judas? De una manera aún peor, porque llegó hasta el límite o hasta tomar la decisión de ¿qué? De suicidarse. Entonces, si eso dice la Escritura, quiere decir que Satanás también tiene ese poder para con nosotros. Mateo 24:24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Nosotros somos elegidos, entonces debemos cuidarlos, debemos estar preparados, como dice la militar danesa. No se trata de tener miedo, sino de estar preparados. Igual en el mundo espiritual que en el mundo natural, es totalmente necesario en este mundo espiritual donde nosotros nos movemos, estar preparados para la batalla. Y considero que una de las formas más naturales y más efectivas para estar preparados es precisamente conociendo la palabra de Dios, que siempre la tenemos a la mano y que muchas veces ni siquiera la traemos. Conocer la palabra de Dios no se limita simplemente a entender que somos salvos y tener esa plena seguridad de la salvación y ya. Y tenemos una iglesia y asistimos a ella y, como dice, se acabó. Eso es todo lo que necesitamos porque lo más valioso es la salvación. También es necesario conocer la doctrina. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es doctrina y debemos conocerla. No podemos simplemente contentarnos con mantenernos, como dice la palabra, solo con la leche espiritual. Tenemos que desear también ese alimento sólido. El alimento sólido se llama doctrina profunda. Pero claro, cuando nos hablan de doctrina es una palabra que quizás no nos gusta mucho.
por lo general se asocia con mucha terminología teológica que la mayoría de la gente ve insignificante, o peor, se asocia con la palabra o el verbo adoctrinar, y entonces creemos que ese verbo tiene que ver con lavarnos el cerebro. Y entonces eso no nos gusta. Pero, ¿por qué es tan importante la doctrina? Simple y llanamente porque la doctrina es lo que nos identifica, ¿sí? Nos identifica como cristianos evangélicos, no como aquellos que se hacen llamar cristianos, pero tuercen las escrituras. De hecho, la palabra nos dice que los ignorantes de la sana doctrina son más propensos a torcer las escrituras para su propia perdición. Eso nos lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. ¿Y la doctrina qué es? ¿Qué es doctrina? Entonces, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es enseñanza que se da para instrucción de alguien, o que es el conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o por un grupo. Y teológicamente, bíblicamente, sabemos que viene del hebreo, que es enseñanza o instrucción, y ya en el Nuevo Testamento viene del griego didascalia o didaje, y didascalia es el acto de enseñar, el acto de recibir instrucción. Didaje es enseñanza y generalmente lo que se enseña. Por eso existe lo que se llama la didaje, que es bíblicamente no, sino teológicamente, que es la didaje. La didaje pues es la enseñanza de los apóstoles. De ahí entonces eso es lo que viene a significar doctrina, simplemente enseñanza, instrucción, y pues es lo que nosotros debemos recibir. Entonces en el Nuevo Testamento denota ese acto de enseñar y pues más frecuentemente designa ese contenido de la información o de las ideas que se han de transmitir. Y Pablo nos exhorta en 1 de Timoteo 4:16 con lo siguiente. Nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces esa es la importancia también de la doctrina, de transmitir la enseñanza verdadera de la palabra. ¿Para qué? Pues para salvarnos nosotros mismos, pero también para aquellos que nos escuchan. ¿Por qué esa importancia de la doctrina? Pues porque nosotros necesitamos, como cristianos que somos, como discípulos de Cristo, necesitamos conocer qué creemos, qué no creemos y por qué creemos y por qué no creemos en alguna de las cosas. Y así como hay doctrina correcta, sana doctrina, que es la que verdaderamente está en la palabra de Dios, pues también hay doctrina incorrecta. Y saber, entender cuál es esa diferencia es la clave para nosotros, es fundamental para nosotros como cristianos. Entender la sana
doctrina, ¿para qué? Pues para poderla identificar con la doctrina incorrecta. Si no conocemos la doctrina verdadera, pues cualquier doctrina la vamos a creer. Y hoy en día podemos ver que se enseña ese evangelio sencillo en aras de la unidad. Y pues la unidad está bien, sí, pero entonces se abandona la doctrina. Se deja la unidad por encima y no se toca la doctrina, pues porque la doctrina divide. Eso es así. La doctrina nos puede dividir. Nosotros podemos centrarnos o unirnos para predicar el evangelio y no estudiar doctrina. Podemos juntarnos y trabajar juntos en la obra de Dios, evangelizar, pero sin ponernos de acuerdo con la doctrina, porque si nos vamos a buscar, o es decir, si vamos a hablar de doctrina, podemos llegar a dividirnos. Es decir, podemos trabajar con otros grupos que se puedan llamar evangélicos o no evangélicos. Podemos trabajar con otros grupos que se dicen evangélicos, pero pueden tener otra doctrina, una doctrina falsa, errada. Por ejemplo, podríamos trabajar con los testigos de Jehová, así, unámonos para orar por, ¿sí? Unámonos para evangelizar, pero no toquemos la doctrina porque, pues obviamente, vamos a dividirnos. ¿Por qué? Porque la doctrina de los testigos de Jehová o los mormones, pues es errada, no es sana doctrina. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros trabajamos así? Yo considero que es igual como andar en yugo desigual. Andar un creyente con un incrédulo. Eso es exactamente igual. ¿Cómo se pondrán de acuerdo la luz y las tinieblas? Pues quien maneja la sana doctrina, pues es luz, pero quien maneja doctrina errada, pues son tinieblas. Entonces, por eso no se habla de doctrina, para que nos podamos mezclar con todos y no haya problema. Pero negarse a estudiar y adquirir el conocimiento doctrinal equivale en última instancia, pues a negarse o a negarnos a conocer nuestra propia identidad. Si no conocemos la doctrina, no sabemos quiénes somos. Porque nosotros, o todo el mundo, creyentes o no creyentes, todos somos doctrina. ¿Por qué? Porque cada ser humano vive y actúa de acuerdo con la doctrina que ha recibido. Entonces, ¿nosotros qué doctrina recibimos? Esta. Y de acuerdo con esta doctrina es que nosotros vivimos, nosotros pensamos, nosotros actuamos de acuerdo con esta doctrina. Pero aquel que no recibe esta doctrina, pues va a actuar de acuerdo con lo que recibe, otra doctrina. E incluso, por eso digo, todo ser humano, no necesariamente hasta el ateo. El ateo tiene su doctrina atea y gracias a esa doctrina se dice ateo, pero tiene una doctrina. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos no solo la doctrina fundamental, la doctrina general, sino la fundamental, la profunda, para poder identificar realmente cuál es la doctrina errada. Como dice la palabra,
negarse a estudiar doctrina es como querer permanecer como niños espirituales, a quienes no se les puede dar alimento sólido, que viene siendo la doctrina avanzada, sino solo la leche espiritual, o sea, las verdades elementales de la palabra. Por eso les decía, soy salvo y listo. Pertenezco a una iglesia y san se acabó. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Entonces, podemos llegar a ser arrastrados por cualquier corriente doctrinal que va en contra de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Pues porque no nos sabemos guiar por la verdadera doctrina, porque no la conocemos. Cuando no estudiamos la doctrina, pues difícilmente podemos ser los discípulos que la palabra desea que seamos, o los discípulos que Jesús desea que seamos. Dice Tito 1:9, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, es importante estudiar la doctrina, no solo para poder caminar bien en ella, conocer e identificar la doctrina corrupta, sino pues para poder convencer a aquellos que desconocen la doctrina sana y que la están contradiciendo. Vemos nosotros que grupos que dicen que existe un mundo de los espíritus, un mundo de los espíritus, y cuando veíamos en las clases de bautismo, veíamos cómo los mormones efectivamente consideran que existe un mundo de los espíritus y ellos se bautizan por esos espíritus, para que esos espíritus puedan llegar al reino de Dios. Pero mucho más allá, no es solo cuestión de aquel que se bautiza, sino que es también cuestión del muerto, si el muerto acepta o no ese bautismo para poder ser regenerado. Entonces vemos cómo se tuercen las escrituras tan fácilmente, solo por un versículo que habla de los que se bautizan por los muertos, pero se tuercen de esa forma. Si nosotros desconocemos la doctrina, pues simplemente decimos, sí, qué bueno, yo también lo voy a hacer. Y así muchas cosas que se tuercen y que si no conocemos nuestra doctrina, pues seremos llevados por esas doctrinas falsas. Y el Nuevo Testamento una y otra vez nos exhorta a guardar esa verdad, a guardarlo y a velar por la sana doctrina que nos ha sido enseñada y que está en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Eso lo dijo Pablo. Pedro también nos dice algo, dice Primera de Pedro 3:15, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Y cómo podemos estar listos para defendernos y para enseñar con mansedumbre?
conociendo la doctrina. Y el autor de Hebreos también nos dice, Hebreos 5, 13, 14, pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, en la Biblia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces vemos esa importancia que tiene estudiar la doctrina, de poder avanzar mucho más en esos temas doctrinales. Entonces, como mensaje es que no se crea todo lo que escucha en la radio o en la televisión, en esos programas que se llaman cristianos, antes de, se pueden escuchar, claro, pero antes de atreverse a escucharlos, esas otras predicaciones de otras congregaciones que a veces no sabemos ni en qué creen, entonces debemos estudiar y entender la doctrina que se enseña aquí, la doctrina que enseñamos en nuestra iglesia, que es donde nos ha puesto el Señor. ¿Para qué? Pues para poder entender, para poder discernir, así como hacían los de Berea, cuál es la buena y sana doctrina y poder identificar y decir si puedo escuchar o no puedo escuchar esto. Pero si no lo hacemos, pues es un viento de doctrina que puede ser falsa y nos puede llevar a creer cosas que no son. Entonces, nuestra responsabilidad personal es cuidar lo que oímos y a quienes oímos. Tenemos que ir, vaya permanentemente a la palabra de Dios, juzgue las enseñanzas bajo la guía del Espíritu Santo y con la palabra de Dios para que no seamos engañados. Como conclusión, la mejor defensa es un cristiano bien cimentado en la doctrina y listo para defender esa sana doctrina ante quienes buscan engañar con astucia y palabras o con palabras de sabiduría humana no más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la doctrina que nos has dejado, la cual, pues como dice tu palabra, es la que nos debe guiar, la que nos forma como personas, como discípulos, y es aquella que debemos fomentar, guardar y pues obviamente caminar de acuerdo como ella es explicada en tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que nos animes a través de tu Santo Espíritu a poder discernir qué es buena doctrina, qué es falsa doctrina y poder desechar aquella que en realidad no viene de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo.